Buenas tardes, estimado profesor Gerardo Bautista. Mi nombre es Luis Miguel Serrano, estudiante de primer semestre de Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander, Grupo PB1. Hoy tengo el gusto de presentarle la primera parte de nuestro video sobre incertidumbre y notación científica en la medición, conceptos fundamentales para la química. Estos temas son la base para que cualquier resultado experimental sea confiable y tenga validez científica. Yo desarrollaré esta primera parte, que incluye incertidumbre en las medidas, notación científica, precisión y exactitud y redondeo de cifras. Comencemos. Pero antes de iniciar, ¿por qué son tan importantes estos temas? Porque en el laboratorio, por más cuidadosos que seamos, nunca obtenemos valores exactos. Todo resultado experimental tiene limitaciones. Entender la incertidumbre, la notación científica, la diferencia entre precisión y exactitud y cómo redondear correctamente nos permite reportar resultados confiables y con validez científica. En esta primera parte desarrollaré los siguientes temas: incertidumbre en las medidas, notación científica, precisión y exactitud y redondeo de cifras. Mi compañero Santiago Arenas se encargará en la segunda parte de las cifras significativas y su aplicación en los cálculos. Sin más preámbulos, iniciamos con el primer tema. Veamos un ejemplo práctico. Un estudiante mide la longitud de un tubo con una regla graduada en milímetros y obtiene 156 milímetros. Pregunta: ¿cómo debe reportar correctamente esta medición incluyendo incertidumbre? La respuesta es que debe escribir 156 más o menos 0.5 milímetros o 15.6 más o menos 0.05 centímetros. ¿Por qué más o menos 0.5 milímetros? Porque en instrumentos analógicos tomamos la mitad de la menor división. Esto nos indica que el valor verdadero probablemente está entre 155.5 milímetros y 156.5 milímetros. El primer tema es incertidumbre en las medidas. Imaginemos por un momento que estamos en el laboratorio midiendo la masa de un reactivo muy importante. Supongamos que la balanza marca 2.3476 gramos. ¿Podemos decir con total seguridad que la masa es exactamente ese número? Pues la respuesta es no. Toda medición experimental tiene una incertidumbre inherente. Esto significa que existe un rango de valores alrededor del número que medimos, donde muy probablemente se encuentra el valor verdadero. Como vemos en la diapositiva, esta incertidumbre se clasifica en dos tipos principales: la incertidumbre absoluta, que es el error real expresado con el signo más o menos y en las mismas unidades de medida, y la incertidumbre relativa, que se expresa en porcentaje y se calcula con la fórmula que aparece aquí. La incertidumbre absoluta dividida por el valor medido multiplicado por 100. Las fuentes de esta incertidumbre son múltiples: la resolución limitada del instrumento, errores del observador, condiciones ambientales como temperatura, humedad o vibraciones, e incluso el método de medición. Entender la incertidumbre es clave porque una medición sin su respectiva incertidumbre no puede considerarse Ejercicio un práctico. resultado científico Un multímetro completo. digital muestra una lectura de 4.78 voltios. ¿Cómo debe reportarse este valor con su incertidumbre? La respuesta es 4.78 más o menos 0.01 voltios. ¿Por qué más o menos 0.01? Porque en instrumentos digitales la incertidumbre es más o menos 1 en la última cifra significativa. Otro caso puede ser: una balanza analítica marca 1.2345 gramos. La respuesta de cómo debe reportarse este valor con su incertidumbre es 1.2345 más 0.001 gramos. Ahora veamos cómo estimamos la incertidumbre de forma práctica. En el laboratorio no siempre podemos calcular la incertidumbre de manera estadística avanzada. Por eso usamos reglas prácticas según el instrumento. Por ejemplo, con una regla graduada cada 1 milímetro, la incertidumbre es de más o menos 0.5 milímetros, es decir, la mitad de la menor división. En una balanza analítica de alta precisión, la incertidumbre típica es de más o menos 0.001 gramos, según las especificaciones del fabricante. Y en un multímetro digital, normalmente tomamos más o menos 1 en la última cifra que muestra el aparato. Si marca 3.25 voltios, reportamos 3.25 más o menos 0.01 voltios. Miren las imágenes de los instrumentos.
Estos ejemplos son muy representativos de lo que hacemos diariamente en el laboratorio de química. Es importante entender que mientras mejor sea nuestro instrumento, mejor será la incertidumbre, pero nunca desaparecerá por completo. Por eso siempre debemos incluirla en nuestros reportes. Realicemos los siguientes ejercicios. Convirtamos los siguientes números a notación científica. El primero quedaría 6.72 por 10 a la menos 8. El segundo quedaría 4.56 por 10 a la 7. Y el tercero quedaría 4.5 por 10 a la menos 4. ¿Ven cómo se vuelve mucho más claro y ordenado? Recordemos que el exponente del 10 es el que nos indica hacia dónde se está moviendo la coma y la cantidad de veces que se mueve. Como acabamos de ver en el video anterior, la precisión es el pilar de todo análisis. Por eso, ahora pasaremos a profundizar en dos puntos clave de nuestra presentación: la naturaleza de la incertidumbre en las medidas y cómo calcularla de forma práctica en nuestro día a día. Primero, debemos reforzar un principio básico: ninguna medición experimental es perfecta. Toda medida en el laboratorio posee una incertidumbre inherente. Esto significa que siempre existe un rango de duda o de valores posibles alrededor de nuestro dato, que es donde realmente se encuentra el valor verdadero. Esta incertidumbre la dividimos y expresamos principalmente en dos tipos: la incertidumbre absoluta, que nos muestra el valor del error real acompañado del signo de más o menos, utilizando las mismas unidades de la medición. La incertidumbre relativa, la cual se expresa en porcentaje. Esta se obtiene dividiendo la incertidumbre absoluta entre el valor medido y multiplicando el resultado por 100 para evaluar el impacto real del error. Es vital recordar que estas variaciones no ocurren por descuido, se deben a la resolución limitada de los equipos, a sesgos humanos inevitables o a cambios ambientales continuos como la temperatura y la humedad del laboratorio. Segundo, para estimar esta incertidumbre de manera cotidiana, aplicamos las reglas prácticas según el tipo de instrumento que estemos utilizando. Instrumentos graduados, en una regla común o una probeta calibrada cada milímetro. La incertidumbre corresponde a la mitad de su división más pequeña, es decir, más o menos 0.5 milímetros. Equipos de alta tecnología, en una balanza analítica de precisión. El valor no se adivina, viene determinado de fábrica en el manual y suele ser de más o menos 0.0001 gramos. Pantallas digitales, en aparatos como un multímetro o un pH metro. La regla es simple. Tomamos el valor de más o menos 1 en la última cifra significativa que nos muestra la pantalla. En conclusión, aunque usemos mejores tecnologías para reducir el margen de error, la incertidumbre jamás desaparecerá por completo de la ciencia. Por esta razón, ningún reporte científico ni análisis de datos está realmente completo ni es válido sin su respectivo cálculo de incertidumbre. Muchas gracias. Pasemos ahora al segundo tema: notación científica. En química nos enfrentamos constantemente a números extremadamente grandes o extremadamente pequeños. Escribirlos de forma convencional sería muy incómodo y propenso a errores. La notación científica nos permite simplificar esto usando el formato A por 10 a la n, donde A es un número entre 1 y 10 y n es un exponente entero positivo o negativo. Esta herramienta es esencial en química porque nos facilita enormemente el trabajo con magnitudes atómicas, números de partículas, concentraciones muy bajas y constantes físicas. Además, ayuda a mantener el orden y la claridad en nuestros cálculos y reportes. Ejercicio de aplicación real. Sabemos que aproximadamente este es el número de Avogadro, pero gracias a la notación científica podemos reducirlo a 6.022 por 10 a la 23. Recordemos que el exponente del 10 es el que nos indica hacia dónde se mueve la coma y en qué cantidad. Para comprender mejor su utilidad, veamos algunos ejemplos reales muy importantes en química. Primero, el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23 partículas por mol. Este número es fundamental para convertir entre moles y números de partículas. Segundo, la constante de Planck, 6.626 por 10 a la menos 34 juliossegundos, que relaciona la energía de un fotón con su frecuencia. Tercero, una concentración muy diluida, como 4.5 por 10 a la menos 7 moles por litro, algo muy común cuando trabajamos con soluciones muy poco concentradas. Ejercicio de redondeo. Cuarto, un valor grande, Redondeemos los siguientes números según lo indicado. Primero,
Redondeemos podría representar un volumen 18.343 a dos decimales. Como pueden ver, La gracias a respuesta notación sería científica, podemos manejar estos 18.35, números de forma ya que el número práctica, que está clara y después del ordenada, 4 es mayor a 5. evitando contar Por lo los tanto, ceros el número y que va facilitando antes del los 7 cálculos lo posteriores. redondeamos a 5. Segundo, 12.365 a tres cifras significativas. Quedaría como 12.4. Y tercero, 7.625 a dos decimales. Este es el caso del 5. Quedaría como 7.63 con la regla convencional o 7.62 usando la regla del par. Continuando con nuestro recorrido, pasemos ahora al segundo tema central, la notación científica. En el ámbito de la química nos enfrentamos constantemente a números extremadamente grandes, como la cantidad de átomos en una muestra, o extremadamente pequeños, como las dimensiones de una partícula. Escribir y leer estos valores de forma convencional sería incómodo, confuso y muy propenso a errores de digitación. Para solucionar esto, la notación científica nos permite simplificar cualquier cifra usando el método matemático de a por 10 elevado a la n. En esta estructura, la letra a representa siempre un número entero o decimal situado entre el 1 y el 10, mientras que la n es un exponente entero que puede ser positivo o negativo. Esta herramienta es esencial porque nos facilita el trabajo diario con magnitudes atómicas, concentraciones muy bajas y constantes físicas indispensables. Veamos 4 aplicaciones clave de esta herramienta en la química real. El número de Avogadro, que ya habíamos hablado de él, equivalente a 6.022 por 10 a la 23 partículas por mol, fundamental para realizar conversiones de masa. La constante de Planck, que es de 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, clave en la física cuántica. Concentraciones diluidas, como 4.5 por 10 a la menos 7 moles por litro, común en soluciones de alta pureza, y grandes volúmenes, como 4.5 por 10 a la 7 kilómetros cúbicos para medir masas de gases atmosféricos. Como pueden notar, esta herramienta nos evita la tediosa tarea de contar ceros, garantizando claridad y orden en nuestros reportes. Ahora abordemos un tema que genera mucha confusión: precisión versus exactitud. La precisión se refiere a qué tan cercanas están entre sí las mediciones repetidas, es decir, qué tan reproducible es el resultado, independientemente de si es correcto o no. La exactitud, por su parte, mide qué tan cerca está nuestro resultado o promedio del valor verdadero o aceptado. Mirando las imágenes de los blancos de tiro, lo entendemos mejor. En un caso vemos flechas muy agrupadas, pero lejos del centro, alta precisión, baja exactitud. En el otro caso, las flechas están más dispersas, pero el promedio está cerca del centro, buena exactitud, baja precisión. El objetivo ideal en todo experimento es lograr alta precisión y alta exactitud simultáneamente. La incertidumbre nos ayuda principalmente a cuantificar la precisión de nuestras mediciones. Ejercicio práctico. Un estudiante mide la masa de un patrón de 5 gramos 5 veces y obtiene 4.92 gramos, 4.93 gramos, 4.91 gramos, 4.92 gramos y 4.93 gramos. ¿Tiene alta o baja precisión? ¿Tiene alta o baja exactitud? Las respuestas son: tiene alta precisión, resultados muy repetibles, pero baja exactitud. Está alejado del valor real de 5 gramos. Probablemente la balanza tiene un error sistemático de calibración. Avanzando con nuestra agenda, abordemos ahora un tema fundamental que suele generar mucha confusión en el laboratorio: la diferencia entre precisión y exactitud, aunque en el lenguaje cotidiano lo utilizamos como sinónimos. En el mundo de la metrología y la química representan conceptos totalmente distintos que debemos dominar. Por un lado, la precisión se refiere estrictamente a qué tan cercanas están entre sí varias mediciones repetidas de una misma muestra. En otras palabras, la precisión nos habla de la reproducibilidad de nuestro método de trabajo. Un proceso puede ser altamente preciso si siempre nos da el mismo resultado, independientemente de si ese dato es correcto o está equivocado.
Por otro lado, la exactitud mide algo diferente. ¿Qué tan cerca se encuentra nuestro resultado final o el promedio de nuestras mediciones respecto al valor verdadero o teóricamente aceptado? Para entenderlo de forma visual, piensen en clásicos ejemplos de los tiros a blanco de los que ya habíamos hablado. En el primer escenario, tenemos varias flechas clavadas exactamente en el mismo punto, muy agrupadas entre sí, pero están totalmente alejadas del centro del tablero. Esto representa una alta precisión, pero una baja exactitud. En el segundo escenario, imagínense que las flechas se encuentran bastante dispersadas por todo el tablero, pero al promediar sus posiciones, el centro geométrico cae justo en la diana. Aquí tenemos una buena exactitud, pero una baja precisión. El objetivo ideal de todo experimento científico es lograr alta precisión y alta exactitud simultáneamente. Recuerden que la incertidumbre que utilizamos al inicio nos ayuda, principalmente a cuantificar y reportar esas precisiones en nuestras mediciones. Ahora pasemos al último tema de esta primera parte, el redondeo de cifras, que es algo muy importante a la hora de realizar cálculos. El redondeo es necesario para no reportar una precisión mayor a la que realmente tenemos según nuestra incertidumbre. Debemos ajustar el número al nivel de confianza real de nuestra medición. Las reglas principales son: si el dígito a eliminar es menor que 5, mantenemos el último dígito igual. Si es 5 o mayor, aumentamos en 1 el último dígito retenido. Cuando el dígito es exactamente 5, se aplican reglas adicionales, como redondear al número par más cercano. Es muy importante recordar que el redondeo siempre se realiza al final de todos los cálculos, nunca en los pasos intermedios, para evitar acumulación de errores. Para terminar esta parte, quiero hacer un ejercicio global. Si miden con una regla un objeto de 8.4 centímetros, ¿cómo deben reportarlo correctamente incluyendo incertidumbre y redondeo? La respuesta completa es 8.4 más o menos 0.05 centímetros o 84 más o menos 0.5 milímetros. Ya para terminar con estos resúmenes y para cerrar este primer bloque de metrología, debemos abordar el último tema clave, el redondeo de cifras. Este proceso es absolutamente necesario en la ciencia porque evita que reportemos una precisión falsamente alta o mayor a la que realmente poseemos. En palabras simples, debemos ajustar nuestros números finales al nivel de confianza real que dictan nuestros instrumentos y nuestro cálculo de incertidumbre. Para lograr esto con exactitud, aplicamos 3 reglas principales que todo analista debe dominar en el laboratorio. Primera regla: si el primer dígito que vamos a eliminar es estrictamente menor que 5, es decir, 0, 1, 2, 3 o 4, simplemente lo borramos. Al hacer esto mantenemos el último dígito retenido exactamente igual, sin alterar su valor original. Segunda regla: si el dígito que vamos a descartar es 5 o mayor que 5, como 6, 7, 8 o 9, procedemos a sumar 1 al último dígito que decidimos conservar, aumentando así su valor numérico en una unidad. Y, para la tercera regla, existe un caso especial que suele generar debates. Cuando el dígito a eliminar es exactamente un 5 solitario o seguido solo de 0, en este escenario, para evitar sesgos acumulativos en los cálculos, aplicamos criterios adicionales muy específicos. El más común es redondear siempre hacia el número par más cercano. Por ejemplo, si tenemos 2.65, se redondearía a 2.6. Pero si tenemos 2.75, el número subirá a 2.8. Gracias a estas normas de redondeo, garantizamos la honestidad, la consistencia y la validez matemática en cada uno de nuestros reportes y cálculos científicos. Y con esto llegamos al final de la primera parte. Hemos revisado con detalle los fundamentos de las incertidumbres en las mediciones, la importancia de la notación científica para manejar números extremos, la diferencia clave entre precisión y exactitud y las reglas correctas para redondear cifras. Todos estos conceptos son pilares esenciales para realizar una química cuantitativa confiable y con validez científica. Sin ellos, cualquier resultado experimental pierde credibilidad. Espero que esta explicación haya sido muy clara y útil. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Santiago Arenas, quien desarrollará el tema de las cifras significativas y su aplicación en sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Muchas gracias por su atención y por tomarse el tiempo de realizar nuestro trabajo. Quedamos atentos a sus observaciones y sugerencias.
Hola a todos, en esta segunda parte de nuestro video les voy a enseñar sobre las cifras significativas. Sin embargo, pues muchas veces creemos que este concepto, que esta definición es un capricho matemático. Sin embargo, este concepto, esta definición es la columna vertebral de cualquier ciencia exacta y de las ingenierías. Por ello me voy a entrar en las cifras significativas, la incertidumbre en las mediciones. Pero antes de memorizar las reglas de ceros a la izquierda o a la derecha, quiero que pensemos en algo fundamental: la naturaleza de la realidad frente a la medición. En nuestro día a día, pues especialmente en la UIS, en nuestros laboratorios, estamos acostumbrados a medir cosas. Pesamos reactivos, medimos distancias, calculamos tiempos. Pero hay una verdad incómoda en la ciencia que pues debemos aceptar. Hoy no existe ninguna medición física en el universo o en sí que sea absolutamente exacta. Toda absoluta medición tiene un grado de incertidumbre. Ahora, imaginen que les pido medir la longitud de un bloque metal con una regla común, una regla de escritorio, como esta. Ustedes acomodan el bloque y ven que el borde cae entre, el centímetro 12 y el 13. Luego miran, se fijan en las líneas de los milímetros y pues podrían ver que pasa la línea del 4, pero no llega a la del 5. Entonces su cerebro hace como un cálculo visual, una aproximación. Dicen, bueno, mide 12,4 y un poquito más. O digamos que mide 12,45. Ese 5 que dijimos es lo que llamamos un dígito estimado. Ustedes estarían seguros del 12, del punto 4 que vieron ahí en la regla, porque eso está garantizado por la regla. Sin embargo, el punto 5, el 12,45 fue una estimación visual suya. Si bien otro compañero podría decir que es 12,46, otro que es 12,47 o así sucesivamente, demostrando que no todas las cifras son exactas. Si llevamos ese mismo bloque a un laboratorio de metrología avanzada y pues usamos un calibrador pie de rey digital o un micrómetro láser, nos podría arrojar un valor de 12,4532 centímetros. De repente tenemos más números, pues en los cuales estar seguros. Entonces, ¿qué son exactamente las cifras significativas? Son todos los dígitos de los que estamos absolutamente seguros en una medición, más un único dígito adicional que contiene nuestra incertidumbre o estimación. En sí, los números exactos no tratan de escribir todos los decimales que nos arroja la calculadora. Pues escribir decimales a lo loco es mentirle en sí a la persona que lee nuestro reporte. Por ejemplo, si yo digo que algo pesa 5 gramos, estoy implicando que lo pese en una balanza normal. Si digo que pesa 5,00000 gramos, estoy afirmando que pues usé una balanza analítica de altísima precisión que costó muchísimos dólares, lo cual pues significaría que los números comunican la tecnología y el rigor detrás de cada medida. Por ende, se buscan con esas máquinas nuevas especificar y llegar más a fondo sobre las medidas de cada dato. Ahora nos vamos a remontar a nuestras diapositivas, en las cuales hablaremos sobre las cifras significativas. En primer lugar, les voy a dar una introducción sobre qué son y por qué son cruciales para el rigor analítico. Pues a ver, nuestras cifras significativas nacen desde un origen de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque pues se dieron cuenta de que toda medición física tiene un límite de precisión basado en el instrumento utilizado en el laboratorio. Si este es más caro, puede reportar muchas más cifras significativas o comparación de un instrumento que es, por así decirlo, superficial o más barato, entre comillas. Las cifras significativas pueden ser, o son, mejor dicho, cualquier dígito seguro más un dígito incierto o estimado. ¿Por qué? Porque pues se llegó a la conclusión de que reportar más decimales en un informe es como inventar una precisión inexistente, es como mentir en cuanto a cifras exactas. El uso correcto de estas mismas nos permite transmitir qué tan confiable y riguroso puede ser un dato final. Les voy a hablar sobre las 5 reglas fundamentales para identificar y asignar cifras significativas a cualquier valor medido.
En primer lugar, nuestras reglas básicas de identificación 1 y 2 son la regla 1, la cual se basa en una regla de cientos de ceros. Por ejemplo, todos los dígitos que no sean cero siempre son significativos. Representan una medición directa del instrumento. Por ejemplo, aquí en este ejemplo podemos revisar 1.429, el cual nos reporta 4 cifras significativas que son distintas a 0. En nuestra segunda regla podemos ver la regla de los ceros atrapados. Los ceros ubicados entre dígitos distintos de 0 se les llaman ceros internos. Estos mismos siempre serán considerados como significativos. En este ejemplo, 100.05, podemos ver que tenemos 5 cifras significativas. ¿Por qué? Porque 1, 0, 0, hay 3 significativas. .05, 0 y 5 son 2 cifras más. 3 más 5 nos daría 5 cifras significativas. Por ende, se puede revisar que siempre, si hay ceros atrapados entre dos dígitos distintos de ceros, esos van a ser significativos. Voy a hablar sobre el comportamiento de los ceros, específicamente las reglas 3 y 4. Comenzando con la regla 3, la regla de los ceros a la izquierda. Los ceros al inicio de un número no son significativos. La única función es ayudar a ubicar el punto decimal. Por lo que podemos ver en este ejemplo, 0.00034 únicamente tiene 2 cifras significativas. ¿Por qué? Porque siguiendo esta regla podemos tomar que las únicas 2 cifras significativas serían el 3 y el 4. Todos los ceros que estén a la izquierda de un número distinto a 0 no es significativo. Ahora, en la regla número 4, la regla de los ceros a la derecha, nos identifica que los ceros al final y a la derecha el punto decimal sí son significativos, ya que pues indican más precisión, y todo esto depende de una explicitez de cada medida. Por ejemplo, en este ejemplo 4.500, ese 00 no está ahí de más, es porque posee 4 cifras significativas y está exactamente medido por su respectivo eje de medida. Ahora, para la regla número 5, vamos a revisar que el uso de la notación científica es muy importante. ¿Por qué? Porque el problema de la ambigüedad en estos temas es como que los ceros al final de un número entero sin punto decimal son ambiguos, porque pues no sabemos si representan precisión o magnitud. Aquí esto lo solucionamos empleando la notación científica para expresar claramente cuántas de esas cifras son pues reales. Ahí, como podemos ver en el ejemplo, el formato 7.0 por 10 elevado a la 3 indica que el valor posee 2 cifras significativas. El formato 7.00 por 10 a la 3 es mucho más preciso y explícito, indicando que existen 3 cifras significativas. Si lo hiciéramos con 7.000 por 10 a la 3, esto elevaría muchísimo más la precisión, aunque sería mucho más complicado de realizar, pero pues nos indicaría que existen 4 cifras significativas. Ahora vamos a hacer unos ejemplos prácticos muy pequeños, muy superficiales. Por ejemplo, en esta primera, 0.02030 molaridad. Aquí podemos identificar de las cifras significativas. Recordamos nuestras reglas anteriores, la cual nos indica que los ceros a la izquierda del primer número que sea distinto de 0 no cuenta como cifra significativa, y por ende luego de ese número distinto a 0 sí comienza a contar las cifras significativas. También podemos ver un 0 atrapado entre 2 números distintos. Continúa con que es cifra significativa. Por ende llegamos a la conclusión de que son 4 cifras significativas. En nuestro segundo ejemplo, 50.00 grados centígrados nos indica, recordamos las reglas, que el 50, como está el 5 como los ceros están a la derecha del 5, estos cuentan como cifras significativas, porque pues el 0 después del número 5 sí comienza a ser como una medida exacta. En nuestro último ejemplo, 3.080 por 10 a la 5, recordamos las reglas, identificamos que los ceros están a la derecha de un número distinto a 0 y después del punto decimal.
Hay uno que se ve encerrado entre dos números distintos a 0, que también cuenta como cifra significativa, por ende sería 3.08. Esas 4 cifras serían 4 cifras significativas. Recordamos que en la notación científica solo se evalúa el coeficiente, ignorando completamente la base 10. Vamos a continuar con las operaciones matemáticas. En primer lugar, vamos a mirar cómo preservar la precisión correcta del calcular. Comenzaremos con la suma y la resta. La regla de que los lugares decimales en la suma o la resta, el resultado final no puede tener más lugares decimales que la media original, con la menor cantidad de números decimales. Pues no importa el total de cifras de los números, solo su extensión decimal. Por ejemplo, acá podemos ver una suma entre 15.42 y 6.1 y 23.085. Esta suma nos da 44.605. Esto cogemos y al realizar esta suma, como nos da 44.605, el valor con menor presión decimal es 6.1, un solo decimal. Entonces redondeamos 44.605 a un solo decimal. En este caso nos quedaría 44.6. Vamos a continuar con la multiplicación y división. En primer lugar, ya sabemos que la regla de las cifras totales, pues vamos a revisar que en la multiplicación y en la división el resultado final debe contener el mismo número de cifras significativas totales que pues la media original más pobre en cifras, o sea, con cifras decimales, con cifras significativas más pocas relativamente. Los decimales pues ya no determinan el corte del resultado. Aquí en el ejemplo que tenemos es una división sencilla. División de la densidad es igual a 25.32 gramos, la cual equivale a 4 cifras. Y ahora dividido en 4.5 mililitros, que posee 2 cifras significativas. En este caso, esta operación nos da 5.626666. Acá, como nuestro menor valor con cantidad de decimales o cifras significativas es el 4.5, el cual posee solo 2 cifras significativas, redondeamos el resultado final exactamente a 2 cifras significativas. Por ende, nos quedaría 5.6 gramos sobre mililitro. Siguiendo así nuestra presentación, ahora continuaré con un tema que son los números exactos contra los inexactos. En sí, ¿qué valores desafían las reglas de la incertidumbre que habíamos planteado anteriormente? En primer lugar, sabemos que el rol de los números exactos es como definir en sí exactamente las medidas de los objetos. Pero bueno, comencemos con que los números inexactos lo que devienen de algunos instrumentos de medición física. Estos arrastran una incertidumbre, ya sea pequeña o grande, pero la arrastran. Estos pueden ser de masa, volumen o distancia. Los números exactos surgen de un conteo directo e indiscutible. Por ejemplo, 4 tubos de ensayo, o de definiciones absolutas. Por ejemplo, una pulgada igual a 2.54 centímetros. Ese es un ejemplo. Y ahora, por definición teórica, los valores que poseen un número infinito de cifras significativas son los valores exactos. Ahora, vamos a recordar una regla de oro fundamental, la cual es que un número exacto jamás limitará la precisión ni condicionará el redondeo de un cálculo. Vamos a continuar. Para profundizar mucho más nuestros ejemplos, vamos a continuar con este primer ejemplo. Este primer ejemplo consta sobre la densidad de una muestra. Recordemos que la densidad es masa sobre volumen. En este caso nos dan los datos, que son masa 25.32 gramos, que contiene 4 cifras significativas, y volumen que es 4.5 mililitros, el cual contiene 2 cifras significativas. En este caso realizamos el cálculo, que es 25.32 sobre 4.5, y eso nos da 5.626666. Acá, como 4.5 es el menor y solo posee 2 cifras significativas, el resultado total se redondea a 2 cifras. Por ende, el resultado es 5.6 gramos sobre mililitro, utilizando 2 cifras significativas.
Ahora vamos a continuar con un ejemplo mucho más común para nuestra asignatura de química. Vamos a continuar con el ejemplo de la concentración molar. Bueno, comenzamos con que la determinación de moles de soluto de NaCl para una práctica es de que, pues, en primer lugar, los gramos que nos dan son 0.5844. Estos valores son valores medidos, pues valores medidos porque sabemos que son valores medios porque las cifras significativas que tienen son bastantes. Entonces, entre más sean las cifras significativas, mayor es la exactitud del valor y mayor es la garantía de que sean medidos. Ahora vamos a hallar la masa molar, que son gramos sobre mol. En este caso nos dio 58.44 gramos sobre mol, que también posee 4 cifras significativas. Ahora el resultado de, pues, el cálculo de este es 0.010000. Resultado que, pues, se debería tomar, como bien hemos utilizado anteriormente, sería el de 4 cifras significativas. En este caso es 0.010000. ¿Por qué tomamos así? Recordemos que los ceros a la izquierda no cuentan para las cifras significativas, pero los finales a la derecha sí cuentan como cifras significativas. Vamos a continuar con el ejemplo número 3, el cual, pues, es un ejemplo muy común de presión y volumen, algo muy básico. En primer lugar tenemos la presión 1, que es igual a 1.05 atmósferas, que contiene 3 cifras significativas. El volumen 1, que tiene 2.5 litros, que posee 2 cifras significativas. Ahora, presión 2 y volumen 2 son constantes. Por ende, el resultado final está limitado a 2 cifras significativas, al ser, pues, el volumen 1, 2.5 litros, la cifra medida con menor número de cifras significativas. Por ende, si calculamos el producto, ahí podemos ver que el resultado es 2.6 atmósferas por litro. Continuamos con ejemplos como el de la masa total de una mezcla. Aquí podemos ver que, pues, se tienen 3 reactivos pesados en diferentes balanzas y se pueden mezclar. En este caso, contamos con las cifras 12.11 gramos, la cual posee 2 decimales, 18.0 gramos, que posee 1 decimal, y 1.013 gramos, que posee 3 decimales. El resultado total de esta suma nos da 31.123 gramos. ¿Qué hacemos acá? Recordemos que la que menor tiene cifras decimales o significativas, en este caso, el dato 18.0 es la que posee un solo decimal. Entonces, como posee un solo decimal, nos limita nuestro resultado a un solo decimal. Por ende, nuestro resultado se convierte en 31.1 gramos. Ahora, pues, les voy a explicar la regla de los decimales. La regla de los decimales en sí es como un resultado que no puede tener más decimales que el dato con menor número de posiciones decimales. Entonces, pues, el resultado es igual a mínimo de decimales, o sea, del dato con menores decimales que haya sido evaluado o tomado. En este ejemplo número 5 podemos ver el cambio de temperatura, la variación de temperatura. En una calorimetría, que, pues, es donde se miden las temperaturas, comenzamos con una temperatura inicial de 21.22 grados centígrados, 2 decimales, y con una temperatura final de 25.43 grados centígrados, que son 2 decimales. Entonces ahí hacemos el cálculo. La variación de temperatura es temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso sería 25.43 grados centígrados menos 21.22. Esto nos daría 4.21 grados centígrados. Como ambos poseen 2 decimales, pues tomamos el resultado en 2 decimales. Por ende, nuestra respuesta quedaría 4.21 grados centígrados, esta variación de temperatura. Ahora, en el ejemplo número 6, para hallar el volumen por desplazamiento, primero se comienza con una probeta, la cual permite hallar el volumen de un sólido. Pues, en primer lugar, la probeta tiene como volumen inicial 37.22 mililitros, como volumen final 48.5 mililitros. Pero si revisamos las cifras significativas de ambos, el volumen inicial posee 37.22 mililitros, el cual tiene 2 cifras decimales. El volumen final es 48.5 mililitros, el cual solo posee una cifra significativa o una posición decimal. Entonces, por ende, la diferencia, en este caso, delta de volumen, sería 11.3 mililitros. ¿Por qué solo 0.3? Porque recordemos que al volumen final solo tener una cifra significativa o un número decimal,
solo nos permite dar el resultado con una cifra decimal. En este ejemplo número 7 vamos a hallar la diferencia entre el peso la diferencia de muestra entre un vaso que contiene la muestra y un vaso que no contiene la muestra. En este caso vamos a realizar una diferencia de peso relativamente. Comenzamos con que el vaso con la muestra pesa 110.5421 gramos, el cual tiene 4 cifras decimales después del punto, y el vaso vacío pesa 105.21 gramos, cual posee 2 cifras decimales. En este caso, lo que podemos hacer es la masa de muestra es restar el vaso de la muestra con el vaso vacío, y eso nos da 5.33 gramos, el cual se utiliza con 2 decimales. ¿Por qué? Porque en nuestra medida del vaso vacío solo se utilizaron 2 decimales. Por ende, como solo nos dio 2 decimales máximo, se limita a 2 decimales máximo. Quisiera explicarles brevemente la regla de los pasos intermedios. Esta regla lo que hace es decirnos que no debemos redondear hasta llegar al resultado final, manteniendo así todos los dígitos en la calculadora para evitar errores de redondeo acumulado. Esto nos puede inferir hasta en 1, 2, hasta 3 cifras significativas. Para aplicar las reglas de las cifras significativas se tiene que llegar solo al reporte del dato final. En el ejemplo número 8 podemos utilizarlo con el cálculo de error porcentual. El porcentaje de error es el valor real menos el valor experimental sobre el valor real, todo esto entre barras de valor absoluto por 100, porque es un porcentaje. En este caso nos dan los datos como el valor real, que es 15.3 gramos, que posee 3 cifras significativas, y el valor experimental, que posee 15.1 gramos, 3 cifras significativas. Lo que vamos a realizar es, en el paso 1, la resta del numerador, 15.3 menos 15.1. Esto nos da 0.2. Este 0.2 mantiene un decimal, pero de igual manera solo tiene una sola cifra significativa. Paso 2, la división. Esta división es de 0.2 sobre 15.3. Esto nos da 0.01307 y continúa. El resultado final va a ser 1%. ¿Por qué? Porque recordemos que nos falta multiplicar por 100. Pero como solo tiene una cifra significativa del número anterior, que era el 0.2, ahí sí solo multiplicamos. Al multiplicar por 100 nos daría 1,1307%. Pero en este caso, como solo tenemos una cifra significativa, utilizamos solo 1%. En el ejemplo número 9 lo que haremos es pasar de moles a gramos. Vamos a calcular la masa de 0,24 moles de NaCl. Lo vamos a pasar a gramos de NaCl. En primer lugar nos dan que tenemos 0,241 moles de NaCl, el cual posee 3 cifras significativas. La masa molar posee 58.44 gramos sobre mol de NaCl. Eso contiene 4 cifras significativas. Recordemos las reglas. Entonces realizamos el cálculo, que es 0.241, que es los moles de NaCl que poseemos, dividido en la masa molar de NaCl, que es 58.44. Eso nos da 14.08404. Acá, ¿qué es lo que hacemos? Redondeamos todo el resultado a solo 3 cifras significativas. ¿Por qué? Porque según las reglas, nuestro número menor, que era 0.241, me refiero a menor en cuanto a la cantidad de cifras significativas. Este número posee solo 3 cifras significativas, entonces el resultado lo redondeamos a 3 cifras significativas, dándonos así 14.1 gramos de NaCl utilizando 3 cifras significativas. En conclusión, se puede mostrar que las cifras significativas son cruciales para la exactitud en los cálculos. Por ende, gracias profesor por su atención.